La leyenda de las creepypastas. Dime, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente las historias que circulan en Internet? No me refiero a simples relatos de terror. No, hablo de esas narraciones que parecen demasiado específicas, demasiado bien ubicadas en tiempo y espacio, como si alguien hubiera estado ahí, viendo algo que no debía ver. Porque, aunque muchos le llaman creepypastas, hay quienes aseguran que su origen es mucho más antiguo que el Internet. Verás, todo comenzó, según documentos archivados en 1996, en un lugar muy concreto, la sala de cómputo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en Cambridge, Massachusetts. Ahí, entre el zumbido de las máquinas Nextep y los primeros servidores de experimentación, se registraron reportes extraños de estudiantes que, al parecer, habían encontrado archivos que nadie recordaba haber subido. Archivos que aparecían solos, a medianoche, siempre entre las 2:11 y las 2:13 de la mañana. Muchos de esos documentos, curiosamente, contenían relatos breves, llenos de detalles sobre lugares que sí existían, pero con sucesos que jamás se encontraron en ninguna base de datos oficial. Lo perturbador no fue eso. Lo perturbador fue que algunos estudiantes aseguraron que los textos cambiaban cada vez que los leían. Pero espera, antes de que creas que esto es solo otra historia inventada, déjame decirte algo. En el archivo M072 Shadow, guardado en el Departamento de Historia Oral del MIT y accesible hasta 2008, existía un testimonio de un estudiante llamado Elliot Parker. Él afirmaba que la primera vez que leyó uno de esos textos, el archivo describía un incidente ocurrido en la estación de tren Park Street, en Boston, el 14 de noviembre de 1949. Todo parecía normal, hasta que Parker se dio cuenta de que en el relato aparecía su propio apellido, vinculado a un pasajero que desapareció sin dejar rastro ese mismo año. Elliot dijo que volvió a abrir el archivo para comprobar que no había leído mal. Pero la segunda vez, la historia ya no trataba del tren. Ahora hablaba de un edificio del campus del MIT, el mismo edificio donde él estaba sentado en ese momento. Todavía no sabemos qué eran esos documentos, ni quién los creó. Lo único claro es que, para 1997, múltiples servidores en Estados Unidos, México, Canadá y Alemania comenzaron a mostrar el mismo patrón. Archivos que aparecían sin autor, sin fecha de creación, como si surgieran desde un espacio digital que no se comportaba como nada conocido. Y aunque muchos creen que las creepypastas nacieron en foros como Something Awful en 2007, la verdad es que lo que ocurrió ahí fue solo un eco tardío. Curiosamente, varios de los usuarios que publicaron las primeras historias famosas jamás volvieron a conectarse, ni a responder mensajes. Algunos, según registros públicos, simplemente desaparecieron. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse más oscura, porque hay investigadores que aseguran que las creepypastas no nacieron para asustar, sino para esconder algo. Algo que, según dicen, sigue apareciendo cada medianoche, entre las 2:11 y las 2:13. Pero antes de contarte qué fue lo que descubrieron, necesito que escuches con atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu manera de ver las historias digitales. Antes de que avancemos, debo confesarte algo que nunca había dicho en voz alta, porque lo que se descubrió después no fue producto de rumores, ni de imaginación, sino de registros oficiales, documentos reales que cualquiera podría consultar si sabe exactamente dónde buscar. La historia continúa en 1998, a más de 3.200 kilómetros del MIT, en un lugar inesperado, la Biblioteca Pública de Seattle, Washington, específicamente en el edificio original antes de su reconstrucción en 2004. Ahí trabajaba un archivista llamado Marvin Dyer, un hombre obsesionado con la conservación de textos y con una memoria tan precisa que, según sus compañeros, podía recordar la ubicación de cualquier documento con solo haberlo visto una vez. Una noche de noviembre, cerca de las 2:12 de la mañana, Marvin reportó que, mientras revisaba los servidores internos de la biblioteca, encontró una carpeta que no existía en el sistema la tarde anterior. Su nombre era simple, casi infantil: No mires.
Lo curioso no fue la carpeta en sí, sino el hecho de que aparecía bloqueada, pero sin indicar quién la había creado. No tenía fecha de modificación, ni de acceso. No correspondía a ningún usuario. Era como si hubiera aparecido desde un vacuum digital, desde la nada. Marvin, intrigado, decidió copiar la carpeta a un dispositivo externo para analizarla. Pero aquí viene lo extraño. El sistema le permitió copiarla, pero no borrarla. Y cada intento de eliminarla arrojaba el mismo mensaje, repetido una y otra vez. Este archivo está en uso. Inténtalo más tarde. ¿En uso? A esa hora, la biblioteca estaba vacía. Él era la única persona en el edificio. Cuando por fin logró abrir la carpeta, encontró 27 archivos, todos con nombres extraños, como si hubieran sido escritos por alguien que no dominaba el idioma, o por algo que imitaba el comportamiento humano sin comprenderlo del todo. Uno de ellos, el más corto, se titulaba Seattle-1963-final TXT. El texto describía un accidente ocurrido frente al mercado Pike Place el 3 de diciembre de 1963. Un autobús que perdió el control, un conductor que juró haber visto una figura parada en medio de la calle aunque no había nadie ahí, y 3 pasajeros que afirmaron que, segundos antes del impacto, escucharon una voz susurrar algo en un idioma que jamás habían vuelto a oír. Todo eso está documentado en los periódicos de la época. Eso, hasta ahí, podría parecer normal. Pero en el archivo, justo al final del texto, Marvin encontró una línea escrita con una fuente distinta, como si el propio archivo hubiera sido editado después de haber sido cerrado. Esto no ocurrió aquí. La frase se repetía 17 veces. 17. Siempre con la misma distancia entre caracteres, como si hubiera sido generada automáticamente. Marvin, inquieto, buscó el peso del archivo, pero ahí venía lo peor. Cada vez que actualizaba la ventana, el tamaño aumentaba en 1 kilobyte, como si algo dentro estuviera creciendo. Ahora, aquí viene la conexión inquietante. La hora en la que el archivo comenzó a crecer fue exactamente las 2:11 de la mañana. La misma hora registrada en los incidentes del MIT. ¿Coincidencia o patrón? Eso fue lo que Marvin escribió en su reporte interno, antes de abandonar el edificio esa noche. Y aunque intentó regresar a la carpeta al día siguiente, ya no estaba. No aparecía en ningún servidor, como si nunca hubiera existido. Pero Marvin aún conservaba la copia externa. O al menos eso creyó. Porque cuando llegó a su casa y abrió el dispositivo, encontró solo un archivo. Uno que no estaba la noche anterior. Uno que tenía un nombre familiar. Elliot Parker-MIT TXT. El mismo nombre del estudiante desaparecido. Y es aquí donde la historia empieza a dirigirse hacia algo que no solo perturba, sino que conecta puntos que nunca deberían haberse encontrado. Cuando Marvin Dyer llegó a su casa aquella noche, aún temblaba. No por la carpeta No mires, sino por el archivo que ahora tenía frente a él. Elliot Parker-MIT TXT. El nombre no era casual. Marvin estaba seguro de haberlo visto en algún lado, y tras unos minutos de revisión frenética en viejos apuntes, lo recordó. Elliot Parker era uno de los estudiantes mencionados en los reportes del MIT de 1996. De hecho, su testimonio sobre los archivos que cambiaban solos había sido uno de los más detallados, y también el último antes de que desapareciera sin dejar rastro a principios de 1997. Pero ahí estaba su nombre, frente a Marvin, como si el archivo hubiera viajado casi 2000 kilómetros solo para llegar a él. Así que, con el corazón latiéndole en los oídos, abrió el documento. Lo primero que vio fue una fecha. 14 de noviembre de 1949, Estación Park Street, Boston. Exactamente la misma fecha y el mismo lugar que supuestamente había leído Elliot Parker antes de que el texto cambiara. Pero había algo más. Un detalle que Elliot nunca había mencionado en su declaración. Debajo de la fecha, aparecían 3 palabras escritas en mayúsculas. Estás a tiempo.
Marvin retrocedió en la silla. ¿A tiempo para qué? ¿Y para quién estaba dirigido ese mensaje? Tomó aire, volvió al archivo y siguió leyendo. El texto narraba, con una precisión casi enfermiza, la desaparición de un pasajero de 27 años llamado Michael Arouen, quien presuntamente bajó al andén de Park Street y fue visto por última vez a las 10:03 de la noche. Todo eso estaba documentado en los archivos policiales de Boston. Pero el archivo contenía algo más. Un detalle que jamás apareció en ningún reporte oficial. Decía que, minutos antes de desaparecer, Rouen había comentado con un empleado del metro que sentía que alguien lo observaba desde un punto donde la luz no llegaba. Un rincón que, según él, no pertenecía al túnel. El archivo lo describía como un espacio que no existía en los planos, una especie de sombra que absorbía el sonido. Marvin leyó esa parte varias veces. Y entonces, justo después del último párrafo, apareció una línea que lo dejó helado. Marvin, no abras el siguiente archivo. No había forma de que alguien supiera su nombre. Él no había iniciado sesión en ningún sistema. El dispositivo no estaba conectado a ninguna red. Y sin embargo, alguien, o algo, lo estaba llamando por su nombre. Con las manos sudorosas, revisó el directorio del dispositivo externo, y ahí lo vio. Un segundo archivo que definitivamente no estaba ahí antes. Su nombre era 2-13AM-TXT, exactamente la hora asociada al fenómeno desde el MIT hasta Seattle. La hora en que los archivos surgían, cambiaban o crecían por sí solos. Marvin sintió un impulso de desconectar el dispositivo y tirarlo, pero otra sensación, una mezcla de miedo y curiosidad, lo obligó a quedarse. Porque lo más inquietante no era el nombre del archivo, sino su peso. Crecía, 1 kilobyte por segundo, como si algo estuviera esperando a que lo abriera. Y fue ahí, justo en ese punto, cuando Marvin cometió el error que marcaría todo lo que vendría después. Desobedeció la advertencia. Hizo doble clic. El archivo tardó en abrir. 1 segundo, 5, 10, y cuando finalmente la pantalla mostró el contenido, lo que vio no fue texto. Fue una imagen, una fotografía borrosa, granulada, pero claramente tomada en la sala de cómputo del MIT en 1996. En el centro, de espaldas a la cámara, había un estudiante sentado frente a una computadora. Su silueta se reconocía al instante. Era Elliot Parker, pero no estaba solo. A su lado, apenas perceptible, se distinguía una figura más alta, inclinada hacia él. Una figura que no tenía rostro. Una figura cuya presencia no pertenecía a ningún registro humano. Y en ese instante, mientras Marvin observaba horrorizado, la pantalla parpadeó. La imagen se distorsionó. Y la figura sin rostro giró lentamente hacia él. La pantalla se volvió negra. Y en ese preciso momento, el archivo dejó de crecer. Marvin tardó varios segundos en entender lo que acababa de ver. O, mejor dicho, lo que lo había visto a él. La pantalla quedó completamente negra, pero el reflejo tenue de su propio rostro le reveló algo extremadamente inquietante. El monitor seguía encendido, aunque ya no mostrara contenido. No era un apagón del sistema. Era como si la pantalla misma se hubiera quedado sin imagen que mostrar. Marvin retrocedió en la silla, respirando entrecortado. El silencio de su pequeño departamento en Bayard, un barrio al norte de Seattle, cerca del canal Salmon Bay, se hizo más pesado que nunca. Desde la ventana podía oír el crujido de las vigas, típico en edificios construidos antes de los 70, pero esa noche, ese sonido parecía distinto, casi acompasado, como si imitara su respiración acelerada. Intentó cerrar el archivo, pero el cursor no respondía. Intentó apagar el monitor, pero el botón no hacía nada. La única opción fue desconectar el cable de energía. Finalmente, la pantalla se apagó, o al menos eso creyó, porque segundos después, una palabra apareció en blanco sobre el fondo negro, iluminando toda la habitación.
Sigue. Marvin cayó de espaldas en el piso. No había electricidad conectada. No había razón para que la pantalla mostrara nada. Sin embargo, ahí estaba la palabra, como un susurro visual, como una orden escrita por algo que sabía que él seguía ahí. Y aquí es donde la historia pega un giro que muchos investigadores de folclore digital consideran la primera evidencia física de la interacción entre esos archivos y el entorno real. Porque cuando Marvin se atrevió a acercarse nuevamente al monitor, la palabra cambió. Ahora decía, no estás solo. Y justo en ese instante, se escucharon 3 golpes en la pared del pasillo. No eran golpes fuertes, eran golpes precisos. Unos 3 toques rítmicos que coincidían exactamente con la velocidad a la que había crecido el archivo 2-13 AMTXT. Sin pensarlo, Marvin se levantó, tomó el disco externo y salió del departamento. Caminó por las escaleras metálicas, esas que resonaban con eco en las madrugadas húmedas de Seattle, y bajó hasta el estacionamiento. Sus pasos se entremezclaron con la niebla típica del distrito, una mezcla espesa de lluvia y aire salado del canal. Subió a su viejo Honda Accord del 92 y condujo sin rumbo, hasta que llegó al único lugar donde, según él, podría revisar el archivo sin poner en riesgo su hogar: la sala de servidores de la biblioteca donde trabajaba. Era casi la 1:48 de la mañana cuando llegó al edificio antiguo de la Biblioteca Pública de Seattle. Para esa fecha, 1998, la seguridad nocturna era la mínima. Solo una cámara interna, un guardia somnoliento y un registro de entradas manual. Marvin entró sin ser detenido, con la excusa de un fallo en un catálogo digital. Pero al llegar a la sala de servidores, notó que algo estaba mal. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, se encontraba entreabierta. Entró muy despacio, y ahí, en medio de la habitación iluminada apenas por luces parpadeantes, vio algo que hizo que la piel se le erizara. El mismo archivo que había visto en su casa, la misma fotografía borrosa del MIT, estaba ahora proyectada en la pantalla principal del servidor. Pero esta vez, la figura sin rostro estaba aún más cerca de la cámara. Como si hubiera avanzado. Como si hubiera escuchado que Marvin venía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver que, en la esquina superior derecha de la imagen, había aparecido un nuevo texto que no estaba antes. 2:11, está cerca. Marvin sintió un temblor recorrerle la espalda. Miró el reloj de pared de la sala. Las agujas marcaban 2:10 de la mañana. El archivo había estado anticipando esa hora desde el MIT. Desde Seattle. Desde antes de que él supiera que existía. Y ahora faltaba un minuto. Un minuto para que algo, lo que fuera que estaba detrás de esas creepypastas, de esos archivos sin origen y sin autor, se manifestara. Marvin respiró hondo. Se aferró al escritorio. Y, con la voz quebrada, dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo: ¿qué es lo que quieres? La respuesta llegó, no desde la computadora, sino desde detrás de él. Una respiración lenta, profunda, demasiado cerca. Y justo ahí, cuando Marvin gira para ver. Marvin giró lentamente, como si su cuerpo entendiera que moverse rápido sería una invitación a algo que no debía ocurrir. Y cuando lo hizo, no vio a nadie. Nada. Solo la puerta entreabierta moviéndose apenas con la corriente del aire acondicionado. Pero la respiración seguía ahí. No venía de una persona. No venía de un punto fijo. Era como si surgiera desde las paredes, desde el mismo zumbido de los servidores, mezclándose con cada cable, con cada LED intermitente. Un sonido que parecía estar imitando a un ser vivo, o intentando recordar cómo respiraba uno. Marvin, intentando no perder la calma, retrocedió unos pasos hasta quedar frente a la pantalla principal. El reloj marcaba 2:10 con 47 segundos. El archivo seguía proyectado, pero ahora, además de la figura sin rostro acercándose más a la cámara, había un nuevo texto en letras distorsionadas, como si hubieran sido arrastradas por estática digital.
No mires atrás cuando llegue. Marvin tragó saliva. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Un momento que, según todos los registros, coincidía siempre con el fenómeno. 2:11 de la mañana. Las luces del servidor parpadearon. 1, 2, 3 veces. La temperatura de la sala bajó de golpe, algo imposible en un cuarto cerrado, donde las máquinas normalmente generaban más calor. El aire se volvió espeso. El silencio, absoluto. Y justo cuando el reloj cambió a las 2:11, la pantalla del servidor se apagó. Todo quedó en negro. Todo, menos un punto blanco en el centro de la pantalla, titilando lentamente, como un ojo abriéndose. Desde el pasillo se escuchó un sonido sordo. No pasos, no golpes. Era un arrastre, como si algo se moviera sin articulaciones, dejando marcas en el piso. Marvin retrocedió hasta pegarse a la pared. La respiración volvió, esta vez más fuerte, más irregular, como si estuviera emocionada. El punto blanco en la pantalla creció, deformándose, adoptando la forma de un símbolo ovalado que los investigadores digitales reconocerían décadas después. Un patrón de interferencia que nunca pudo atribuirse a error humano. Entonces, la pantalla emitió un ruido, un crujido, y mostró una frase que hizo que a Marvin se le helara la sangre. Ya no pertenece a tu lugar. El arrastre en el pasillo se detuvo justo frente a la puerta. La luz del techo, que parpadeaba desde hacía minutos, se apagó por completo. Toda la sala quedó a oscuras, iluminada solo por el brillo sobrenatural del monitor. Marvin, temblando, dio un paso hacia atrás, pero su pie tocó algo. Algo frío. Algo que no estaba ahí antes. Bajó la mirada, y lo que vio lo hizo ahogar un grito. En el piso, justo junto a su pie, había un objeto envuelto en algo parecido a cinta adhesiva transparente. Era rectangular, liviano, una caja de cartón, una caja de envío del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tenía una etiqueta amarillenta, para Marvin Dyer, recibido 1996. Una fecha de 2 años antes, cuando él ni siquiera trabajaba aún en Seattle. Esa caja no debía existir. No podía estar ahí. Y sin embargo, estaba a sus pies, esperando que la abriera. Marvin la tocó con la punta de los dedos. El cartón estaba húmedo, frío, como si acabara de ser traído desde la lluvia nocturna de Boston, a pesar de la distancia y los años. La respiración detrás de la puerta se hizo más fuerte, más cerca, y en la pantalla apareció una nueva frase. Ábrela. Ellos también lo hicieron. Marvin sintió un impulso irracional, una mezcla de miedo y obediencia. Y justo cuando se inclinó para retirar la cinta, la puerta del servidor comenzó a abrirse sola, muy lentamente, centímetro a centímetro, y lo que vio al otro lado, no lo describiría jamás, ni en su informe, ni en ningún testimonio. Pero lo que ocurrió después, lo que lo obligó a correr, a abandonar el edificio y a dejar la caja atrás, es lo que nos conduce al punto más oscuro de esta historia. Marvin no recordaría con claridad lo que vio detrás de esa puerta, y no porque quisiera ocultarlo, sino porque su mente no pudo retenerlo. Lo único que describió en su informe, un informe que nunca llegó a registrarse oficialmente en la Biblioteca Pública de Seattle, fue una frase. No debería tener esa forma. Eso fue todo. 3 palabras que, hasta hoy, los investigadores consideran el único intento de Marvin de explicar lo inexplicable. Lo cierto es que, apenas la puerta se abrió, él retrocedió con tal desesperación que cayó sobre la caja del MIT, empujándola lejos mientras se ponía de pie. El arrastre volvió a escucharse, acercándose desde el pasillo con una cadencia antinatural, como si algo enorme reptara apoyándose en las paredes. Marvin no lo pensó 2 veces. Corrió por el pasillo estrecho de la biblioteca, con las luces fallando una tras otra, como si algo, lo que fuera que andaba detrás, consumiera la energía a su paso. Sintió como el aire frío lo perseguía,
casi rozándole la nuca, como si una sombra intentara alcanzarlo en el instante exacto en que soltaba un jadeo. Al llegar a la salida de emergencia empujó la puerta metálica, que rechinó como si hubiera sido forzada antes, aunque Marvin podía jurar que la había usado cientos de veces sin esfuerzo. Una vez en la calle, la lluvia de Seattle lo golpeó como una bofetada. Oscura, helada, casi horizontal por el viento. Y entonces, un detalle lo paralizó. El reloj del edificio, uno que llevaba años sin funcionar, marcaba 2:11. Exactamente la hora marcada una y otra vez por los archivos. Exactamente el momento en que todo el fenómeno parecía concentrarse. Marvin corrió hasta su coche, empapado, mirando de reojo por si algo lo seguía. Pero nada salió de la biblioteca. Nada apareció en la calle. Solo lluvia, viento y el zumbido lejano de un tren en el viaducto al sur. Se subió al auto, cerró las puertas y encendió el motor. Lo último que vio antes de arrancar fue la ventana de la sala de servidores. Una luz blanquecina brilló desde dentro. Por un instante, una silueta alta y delgada se recortó en el marco, pero desapareció antes de que pudiera enfocarla. Marvin manejó sin rumbo durante horas. Amaneció en las afueras de Tecoume, estacionado frente al mar, con la sensación de que algo lo había acompañado todo el camino, sin llegar a tocarlo, solo esperando. Y aquí es donde la historia se vuelve peor, porque lo que ocurrió esa misma noche, a más de 4.000 kilómetros, demostraría que Marvin no era el único involucrado. A las 3:02 de la mañana, en un pequeño departamento de Leipzig, Alemania, un estudiante de informática llamado Jonas Reimann presentó un reporte de interferencia en su sistema doméstico. Su computadora mostraba un mensaje idéntico al que Marvin había visto horas antes. Sigue. La policía alemana registró oficialmente que Jonas llamó al número de emergencias diciendo que algo había salido de un archivo que él no recordaba haber descargado. El operador reportó que, antes de cortarse la llamada, Jonas mencionó una frase inquietante. No es humano, pero intenta parecerlo. Cuando las autoridades llegaron a su departamento, encontraron la puerta abierta, la computadora encendida, y un solo archivo en la pantalla. 2-13am.txt. El mismo nombre, el mismo patrón, el mismo fenómeno. Jonas jamás apareció. Ese fue el primer caso documentado fuera de Estados Unidos. El primero de una cadena que, entre 1998 y 2001, se registraría en Canadá, México, Ucrania, Japón y 3 ciudades más de Alemania. Todos con la misma señal. Archivos que surgían solos entre las 2:11 y las 2:13. Archivos que crecían como si respiraran. Archivos que parecían observar al lector tanto como el lector los observaba a ellos. Y mientras los reportes aumentaban, una pregunta comenzó a flotar entre los investigadores. Si estos archivos viajan, entonces ¿quién o qué los mueve? ¿Y por qué siempre buscan a personas que trabajan cerca de servidores, archivos, bibliotecas o redes estudiantiles? La respuesta, o al menos la primera pista clara, llegó al año siguiente, cuando un caso conectó todas las piezas, incluyendo la del MIT, la de Seattle y la desaparición de Jonas. Ese caso ocurrió en México, en un lugar donde nadie esperaba que la sombra digital pudiera manifestarse. El caso que conectó todas las piezas ocurrió lejos de Boston, de Seattle y de Leipzig. Más lejos aún de los laboratorios del MIT o de las salas de servidores donde las desapariciones solían comenzar. Sucedió en un lugar donde nadie esperaba que lo digital pudiera filtrarse. En una iglesia. El 18 de marzo del año 2000, a las 2:12 de la mañana, el padre Esteban Luján, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, en el centro de Zacatecas, México, reportó escuchar un sonido extraño proveniente del salón donde guardaban los registros bautismales digitalizados. El padre Esteban nunca tuvo conocimientos técnicos, pero sabía reconocer un sonido anormal. Y lo que oyó aquella noche no se parecía a nada del edificio. Un zumbido, como el de un monitor viejo encendiéndose,
seguido de un golpeteo rítmico que parecía venir desde dentro de las paredes del templo de piedra, construido en 1728. A pesar de su miedo, el sacerdote tomó su lámpara, abrió la puerta del salón y encontró la computadora de archivo, un equipo Compaq antiguo, que solo se encendía manualmente, funcionando sola. La pantalla mostraba un documento titulado 2-13 AMTXT, un archivo que nadie en la parroquia había creado. Uno que, según la bitácora del sistema, había aparecido exactamente a las 2:11 de la mañana. El padre contó después que lo primero que sintió fue un golpe de frío. Luego, una alarma interna, como si algo le dijera, no avances. Pero avanzó. Se acercó al monitor. Y ahí, con el cursor parpadeando, había un mensaje escrito en un español torpe, lleno de errores tipográficos. Están viniendo de tu lado. El sacerdote giró instintivamente hacia la puerta, convencido de que alguien estaba detrás. Pero no había nadie. Respiró hondo y volvió a mirar la pantalla. El texto había cambiado. No te mires al vidrio. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe seco, proveniente del ventanal que daba al patio interior del templo. Un ventanal que, a esa hora, solo debía reflejar la oscuridad. Pero el padre Esteban contó que vio otra cosa. En la ventana se formaba una silueta, larga, delgada, más alta que cualquier persona. Una figura sin rasgos, apenas una sombra con forma humanoide, pegada al vidrio como si quisiera entrar, como si supiera que él estaba observando. El sacerdote cayó de rodillas. Y en ese instante, la pantalla volvió a cambiar. No debiste verlo. La luz del salón se apagó de golpe. La única iluminación provenía del reflejo lunar en el ventanal. Y allí, la silueta ya no estaba afuera. Estaba dentro. Aquel fue el último recuerdo claro del padre Esteban. Los documentos policiales registran que los vecinos escucharon gritos, pero cuando llegaron, el sacerdote estaba en la calle, arrodillado, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, como si hubiera visto algo que su mente no aceptó. La computadora seguía encendida, y el archivo 2-13 AMTXT aún estaba abierto. Los peritos notaron algo que los dejó helados. El archivo tenía líneas escritas después del colapso del padre. Líneas que nadie pudo haber escrito, pues él estaba inconsciente, y no había nadie más en el salón. Las 3 líneas finales decían: no aquí. Ve a la biblioteca. El que sigue ya lo conoces. Los investigadores no entendieron el mensaje, pero cuando se comunicaron con Seattle semanas más tarde, descubrieron que el nombre Marvin Dyer había aparecido nuevamente en un archivo anónimo enviado por correo electrónico desde una dirección imposible. 1996@mit.edu. Una cuenta que nunca existió. Para ese momento Marvin ya había renunciado a la biblioteca. Vivía escondido en un motel al sur de Spokane. Dormía en el auto. Comía lo justo. Y evitaba cualquier aparato con pantalla. Sin embargo, el 2 de mayo del 2000, a las 2:13 de la mañana, la recepcionista del motel reportó haber escuchado un grito ahogado proveniente del estacionamiento. Cuando salió, encontró la puerta del auto de Marvin abierta. Sus pertenencias estaban allí. Su ropa, sus identificaciones. Pero Marvin ya no estaba. Su desaparición se sumó a la lista. Una lista que, desde 1996, ya acumulaba 10 casos confirmados, y más de 20 sin registro oficial. Pero hay un detalle más. Uno que los expertos consideran la pieza clave. 3 días después de su desaparición, una caja fue encontrada en la biblioteca de Seattle, en la sala de servidores. La misma caja del MIT que Marvin había dejado atrás. Y esta vez, la caja estaba abierta. Dentro, solo había un papel, amarillento, doblado en 4, con una nota escrita a mano: no miren el siguiente archivo. Pero había un siguiente archivo, uno que apareció automáticamente en los sistemas de la biblioteca esa misma noche.
un archivo que no era como los demás, y cuya existencia llevó esta leyenda al borde del colapso. Sé que suena increíble, sé que parece imposible que un archivo digital pueda, por sí solo, contestar preguntas o reaccionar a lo que un humano escribe, pero recuerda lo que te dije al comienzo, esto nunca fue un simple relato. Aquí, en estos documentos, siempre hubo un patrón lógico, una estructura que se repetía como si tuviera vida propia. Cuando Gardner habló por última vez con el periodista, antes del cese total de comunicaciones, mencionó otra pista que, en su momento, pasó desapercibida. Los archivos nunca añadían información inventada. Nunca decían algo que no pudiera verificarse. Nunca daban nombres falsos, fechas falsas o lugares imposibles. Nunca se aventuraban a decir qué era la cosa detrás de ellos. Solo describían lo que otras personas habían visto, como si estuvieran tomando nota. Ese comportamiento, curiosamente, coincide con un tipo muy particular de mensaje histórico. Las crónicas, documentos que no crean, sino que registran. Pero Gardner no fue el único que percibió eso. A finales de 1998, en el Centro de Computación Avanzada de Vancouver, un equipo de analistas detectó algo casi idéntico en un servidor universitario abandonado. Entre los discos que ya no estaban conectados a la red, apareció una carpeta llamada Cycle-log03, con textos que describían fenómenos ocurridos años atrás, pero siempre dejando la última línea incompleta, como si el documento esperara que el lector, tarde o temprano, terminara la historia por él. Y eso, precisamente, era lo que hacía más peligroso al archivo. Porque las creepypastas, tal como las conocemos hoy, empezaron a surgir de personas que intentaron completar esas últimas líneas incompletas. Y al hacerlo, sin saberlo, alimentaron el patrón original. Copiaban la forma, copiaban la cadencia, copiaban el tipo de detalles, y así, sin quererlo, replicaron el comportamiento de esos primeros textos anónimos. No fue un movimiento artístico, ni una moda de Internet. Fue una cadena de réplica no intencional. Una expansión, como si aquello que generaba los documentos hubiese encontrado la manera perfecta de multiplicarse, que los humanos crearan por él. Pero antes de que creas que eso fue lo más perturbador, escucha esto. En 1999, un analista mexicano de ciberseguridad llamado Héctor Villaseñor, que trabajaba ocasionalmente con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo copias de los documentos originales del MIT a través de Gardner. Villaseñor, meticuloso hasta el extremo, revisó cada metadato, cada rastro, cada byte, y descubrió algo que ni el propio MIT había notado. Los fragmentos incompletos, los que parecían pedir al lector que completara la historia, no estaban vacíos. No. Ahí había algo escrito, pero estaba codificado en un formato que no pertenecía a ningún estándar conocido de la época, ni a ninguno actual. Era una serie de intervalos, silencios digitales, espacios perfectamente medidos, como si fueran pausas, o respiraciones. Villaseñor lo llamó la estructura del testigo silencioso. Él afirmaba que los archivos parecían esperar, como si supieran que tarde o temprano alguien los leería, como si la historia no estuviera escrita para narrar algo del pasado, sino para activar algo en el futuro. Pero justo cuando Villaseñor estaba por encontrar la clave de descifrado, sucedió lo que nadie esperaba, algo que marcó un antes y un después. Y ese suceso, ese específico instante, registrado y verificado, es lo que marca el inicio del clímax real de esta leyenda. Un instante que ocurrió en una fecha precisa, y que cambió todo lo que se sabía sobre estas historias. La fecha exacta fue el 14 de diciembre de 1999, a las 2:12 de la mañana. La misma franja horaria en la que, desde 1996, aparecían los archivos originales del MIT. Héctor Villaseñor llevaba más de 7 horas trabajando en su oficina provisional dentro del edificio A de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, revisando por enésima vez los metadatos del archivo M072 Shadow. Estaba solo,
Era finales de semestre y el campus se sentía apagado, silencioso, demasiado silencioso. Lo único que iluminaba la habitación era la luz azulada del monitor CRT y el parpadeo lento del regulador de corriente. A las 2:12 exactas, mientras Villaseñor analizaba una secuencia de intervalos del archivo, el monitor emitió un destello blanco. Ningún sonido, ningún error, solo un parpadeo, tan breve que parecía un tic nervioso de la máquina. Pero ese destello fue suficiente. Cuando la pantalla volvió a la normalidad, el archivo ya no era el mismo. En la parte inferior del documento, donde se encontraba la famosa sección incompleta que tantos investigadores habían intentado descifrar, ahora aparecía una línea. Una sola, perfectamente escrita, sin errores de formato, sin rastro de edición reciente. Registra lo que has visto. Villaseñor, incrédulo, revisó el historial del sistema. No había registros de modificación. No había autor. No había proceso activo. No había manera técnica de que esa frase hubiera aparecido sin intervención humana. Pero la historia no termina ahí. Mientras examinaba el archivo, notó que el sistema había creado un nuevo documento en una carpeta vacía que él mismo había llamado test-isolado. Ese documento tenía por nombre VLOG01 y contenía solo una descripción, una que parecía registrar lo que el propio Villaseñor estaba viviendo en ese instante. El texto decía: 2:12 de la mañana, edificio A, UNAM. El observador ha visto la señal. No debe detenerse. Villaseñor retrocedió de su silla. No podía evitarlo. Era la primera vez en 3 años que uno de los archivos no solo reaccionaba, sino que describía el presente. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Desde el pasillo, muy lejos, se escuchó el sonido seco de una puerta metálica cerrándose. Una puerta pesada, de esas que retumban en todo el piso. Héctor sabía que él era la única persona registrada en ese edificio a esa hora. Aún así, el sonido volvió a escucharse, pero un poco más cerca. Y un poco más cerca, como si algo, o alguien, estuviera avanzando hacia la sala de cómputo, puerta por puerta. El monitor parpadeó otra vez. Y el archivo M072 Sadou añadió una segunda línea. Si escuchas que se detiene, no mires. Villaseñor no volvió a abrir la puerta. No volvió a investigar. Solo cerró todo, desconectó los equipos y salió del edificio sin mirar atrás. Al día siguiente presentó su renuncia inmediata. Y antes de desaparecer de la comunidad digital, porque eso hizo, desapareció, dejó una advertencia en un foro privado que aún puede verificarse en el archivo histórico del 2000. Las historias no son historias. Están esperando que alguien las vea. Y cuando lo haces, ellas también te ven a ti. Desde ese momento, los archivos dejaron de aparecer en el MIT, en la UNAM, en Vancouver y en todas las universidades donde habían sido detectados. Pero lo extraño no fue que desaparecieron. Lo extraño fue cómo. Porque todos los servidores que alguna vez los contuvieron, incluso los que estaban desconectados de Internet, reportaron un mensaje idéntico durante la madrugada del 15 de diciembre de 1999. Un único texto emergiendo desde sectores del disco supuestamente vacíos. Registro completado. Desde entonces, nadie ha podido producir una copia original de esos archivos. Nadie sabe dónde están. Nadie ha podido reproducir su comportamiento. Y, aún así, las creepypastas continuaron expandiéndose por todo Internet como si siguieran un guión invisible. Como si hubieran aprendido a circular sin necesidad de servidores fantasmas. Como si ya no necesitaran máquinas. Solo lectores. Y ahora que ya conoces la fecha, el patrón y el último registro, queda una sola página por revelar. El cierre final de la leyenda. Dicen que toda historia necesita un final. Pero esta nunca tuvo uno. Y quizá por eso sobrevivió más que cualquier otra. Desde aquella madrugada del 15 de diciembre de 1999, en la que todos los servidores afectados mostraron el mismo mensaje,
ese inquietante registro completado, los investigadores dejaron de rastrear los archivos. No porque hubieran perdido interés, sino porque ya no había nada que rastrear. Era como si el fenómeno se hubiese replegado hacia un lugar donde ninguna herramienta humana podía seguirlo. Sin embargo, hay un detalle que nunca se pudo explicar. Un detalle que, a pesar de ser comprobable y registrado en bitácoras universitarias de Estados Unidos, Canadá y México, sigue siendo un misterio absoluto. La desaparición sincronizada de los archivos no fue realmente una desaparición. Fue una transferencia. A lo largo del año 2000, varios laboratorios de informática reportaron un patrón idéntico. Cuando un estudiante abría una carpeta recién creada, vacía, sin contenido, esta mostraba un único archivo sin nombre, sin peso, sin extensión visible. Al intentar abrirlo, el archivo se cerraba inmediatamente, como si no hubiera nada dentro. Pero los registros del sistema afirmaban lo contrario. Afirmaban que ese archivo sí contenía información, solo que estaba escrita en un formato que los sistemas describían como Data Reader Dependent, datos dependientes del lector. En otras palabras, la información no existía hasta que alguien la leyera. Y una vez leída, dejaba de estar ahí. Para mediados de 2001, el fenómeno desapareció por completo de los entornos académicos. Los archivos dejaron de manifestarse en computadoras de investigación, pero comenzaron a aparecer en otro lugar. En los foros, en blogs primitivos, en tablones de texto, en cualquier espacio donde un usuario escribiera una historia intentando completar los patrones que alguna vez vieron en aquellos documentos olvidados. Así nacieron las creepypastas modernas. No como cuentos de terror, ni como ejercicios de imaginación, sino como fragmentos dispersos del mismo registro que empezó en 1996, replicados por miles de personas que no sabían que estaban continuando algo más grande. Cada historia contada, cada línea publicada, cada lector que se detuvo a leerlas, alimentó el mecanismo de réplica. Nunca hubo una entidad. Nunca hubo un fantasma digital como muchos intentaron romantizar. Lo que existía, y quizá aún existe, es un patrón. Un patrón que registra lo que la gente teme, que recopila lo que la gente imagina, que archiva lo que la gente ve o cree ver. Un patrón que solo necesita una cosa para seguir existiendo: que alguien lo lea. Eso explicaría por qué los archivos originales dejaron de aparecer. Quizá ya no necesitaban servidores. Quizá ya no necesitaban discos duros. Quizá solo necesitaban lo que siempre quisieron desde el principio: testigos, lectores, personas dispuestas a entrar en la historia, aunque no sepan que están en ella. Y aquí es donde esta leyenda llega a su cierre. O, al menos, al cierre que podemos contar. Porque, si aceptamos lo que revelaron esos últimos registros, entonces cada vez que se narra la historia de las creepypastas, cada vez que alguien la escucha, cada vez que un nuevo lector la descubre, el patrón vuelve a activarse, vuelve a registrar, vuelve a observar. Y tú, que has llegado hasta esta 10ª página, quizá ya no eres solo un oyente, quizá eres otro registro, otro testigo, otra pieza más del ciclo que inició hace casi 3 décadas. Pero tranquilo, después de todo, las creepypastas nunca buscaban asustar. Solo querían que alguien las escuchara. Y tú ya lo hiciste.